La mente es un software que nos va a dar todo lo que nosotros queramos según lo programemos. Welcome to the Creator Sensei. Mi nombre es José Román, exatleta profesional de karate y actualmente un online business owner. Cada semana te traemos una historia que te inspire y guíe a despertar tu máximo potencial. Comencemos el entrenamiento. ¡Os! Bienvenida a Karina Fischel, coach empresarial y desarrolladora de conciencia y también dueña de negocio online. Cuéntanos un poquito de vos. Gracias, José. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar por acá. Bueno, realmente he desarrollado una marca personal, un negocio online a partir de mi historia de vida. Mi propósito siempre ha sido, desde que comencé esto y enamorada de mi proceso de cambio, ha sido impactar la mayor cantidad de personas que como yo se han perdido en su propio camino de vida. Súper interesante estos temas. Cuéntanos un poco de cómo es ese proceso que haces con las personas. Bueno, el proceso que hago hasta ahorita ha sido un 1-a-1. Ujú. Hacemos un proceso personal a donde comenzamos a ver los porqués se han bloqueado y por qué han podido tener vidas exitosas en otras áreas de su vida y no Ujú. necesariamente en las relaciones. Ok. Somos seres integrales y como seres integrales, si nos va bien en algo, nos tiene que ir bien en lo demás. Ujú. Pero a veces la misma mente nos juega formatos distintos y complicados que no entendemos. Y yo parto siempre de que la información alivia. Y cuando Ujú. tenemos la información de qué ha pasado con nosotros, qué ha pasado con la forma que hemos pensado y cómo podemos cambiar, Ujú. es a donde podemos comenzar a hacer distinto nuestro camino en la vida. Mi propósito es impactar la mayor cantidad de personas, así me lo propuse desde el momento que para mí esto fue un rehacer mi vida completamente, yo me rehice totalmente. Ujú. Y pues hasta ahorita he trabajado en el 1-a-1, pero Ujú. estoy dando un giro a mi negocio para impactar a esa mayor cantidad de personas, a esa Ujú. mayor cantidad de comunidad, haciéndolo por medio de grupos y no Ujú. por medio de 1-a-1. ¿Cómo es ese tipo de persona específica a la que ayudas? Como para tener todavía más contexto. A la persona que yo estoy más enfocada, aunque tengo de todo un poquito, ¿verdad? Ujú. Es a la mujer empresaria, a la mujer exitosa, a la mujer que en general en su vida le va bien, pero que en el tema de relaciones, tanto amorosas como familiares, no necesariamente tiene lo que ha querido, ha soñado y Ujú. quisiera tener. ¿Cuál es ese factor en común que tal vez tienen estas mujeres como para que nos adentremos más a por lo que pasa en estas personas? ¿Y cuál es ese punto en el que les ayudas específicamente a cambiar, digamos? Generalmente son mujeres que han desarrollado muchísimo su energía masculina. Ya, ok. Y yo, Vamos a hablar un poquito de eso ahora más exacto. adelante. Y trabajo muchísimo desde la fórmula ser más hacer. Ujú. Y desde esa fórmula, la mujer generalmente está mucho en el hacer Ujú. y no en el ser. Ujú. Y realmente cuando encontramos que hay una intuición, un ser interno que ha sido por alguna razón desde su infancia un poquito opacado Mm. y comienzan a sacarlo con todas las herramientas que les voy dando, comienzan a darse cuenta que sí, pueden ser distintas y el Wow. enfoque comienza a cambiarlo, porque generalmente este tipo de personas hemos enfocado la vida mucho más a solo un área de la vida y no a Claro. todas. Y como seres integrales, pues en el balance está el gusto siempre, Ujú. ¿verdad? Entonces, en el balance de poder ir teniendo todas las áreas en orden y con los hábitos que cada área necesita, comienzan a ver un cambio en sus vidas. Claro, y es que en las relaciones con este tema de las energías, a veces cuando la mujer presenta esa energía masculina, el hombre también siente como tal vez esa incomodidad y ahí es donde fallamos en las relaciones. Sí, Cuéntanos un poco bien. de cómo se maneja tal vez eso, qué herramientas podemos ir utilizando para nosotros como hombres entender también cómo podemos nivelar eso con nuestra pareja también de nuestro lado y Sí. también en el lado de la mujer, qué prácticas podemos hacer con respecto a eso. En realidad, bueno, tenemos que partir de que las sociedades son un poco machistas todavía, ¿verdad? Aunque Ok, cada vez vamos cambiando más, ¿verdad? claro. Y las mismas mujeres somos machistas. Hemos vivido en una cultura que sentimos que nosotros no podemos estar por encima del hombre. Claro. Entonces, nos da miedo, Ujú. a las mujeres nos da miedo tener más triunfo que su pareja o que su familia. Se ve muchísimo hasta con los papás y los hermanos, Wow. increíblemente, pero realmente yo no quiero que mi papá sepa que yo estoy en esto porque me da cosa que yo triunfe más que él, porque él es el que tiene que estar Wow. bien.
Y esos son pensamientos súper limitadores Claro. que las mujeres tenemos. Entonces, la herramienta fundamental es romper creencias limitantes que vienen posiblemente desde nuestra infancia, desde cómo nos crearon, desde los paradigmas sociales, desde los patrones familiares. Ujú. No nos cuestionamos por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos como somos nunca. Y cuando llegamos al proceso, lo que yo les digo es, vamos a vaciar la mente. Imagínate que es una alcancía y vamos a sacar todo y vamos a ir Claro. acomodando los billeticos de 100, los de 50 y las moneditas que ya no sirven las vamos a quitar, Claro, ¿verdad? qué Y bonita entonces metáfora. vaciar la mente es un término súper interesante porque nosotros tenemos todas las ideas dando vueltas, Ujú. pero y pensamos, yo podría tal cosa y yo sería tal cosa, pero no lo llegamos a hacer porque no realmente lo ponemos en papel y lápiz y lo comenzamos a trabajar en el orden que hay que trabajar. Entonces Claro. mucho es organizar nuestra mente, qué sí me sirve, qué no me sirve, por qué lo tengo. Y dos palabras claves que yo tengo en el proceso son resignificar, Mm. resignificar las crisis, resignificar todo lo que he Dándole creído un sentido a a eso. lo, Claro. para que en el presente podamos coger todo eso y resignificarlo con el sentido que pueda tener hoy para mí para crear el futuro. El futuro lo creamos hoy, no lo creamos en el futuro. Entonces lo que tengo que hacer hoy para convertirme en la persona que quiero ser en ese momento. Increíble como la clave siempre está en elevar nuestro nivel de conciencia y ahí podemos ir desbloqueando los niveles, les llamo yo. Cuando logramos remover un patrón o alguna creencia limitante, en realidad en la vida vemos cómo vamos avanzando y vamos desbloqueando más niveles cada vez. Exacto. Y yo siempre les digo, cuestiones en todo, no crean nada. ¿Por qué así? ¿Por qué no lo puedo hacer de otra manera? ¿Por qué lo he hecho de esa forma y por qué no lo puedo cambiar? Y ahí comenzamos a crear esa conciencia y de esa creación de conciencia, la mente se hace increíblemente creativa. Yo trabajo muchísimo con neurociencia y cuando nosotros le decimos a la mente cómo, Ujú. nos convertimos en seres extraordinariamente creativos y decimos, Claro, wow, pero ¿qué me pasó? Simplemente pusimos la mente a trabajar para nuestro beneficio y no con todos los pensamientos negativos y limitantes que hemos tenido por claro, tantos años. claro, Como todo en la vida es un proceso, no por sucede de la noche supuesto. a la mañana, es un hábito que hay que desarrollar, pero es la mente, yo no sé cómo a veces le dicen la loca de la casa, porque para mí exactamente puede ser lo máximo que podemos tener Ujú. y es la mejor máquina que utilizada de la manera correcta nos va a dar la mejor versión de nosotros. Utilizo mucho una frase que es siempre se puede estar mejor, no importa dónde estemos. Claro. Puedes estar en un hueco y salir del hueco y puedes estar en la cima y seguir creciendo. Ujú, Eso ujú. dependerá de la mentalidad que tengamos. Si cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir, definitivamente. 100%. Y yo creo que siempre va a ser un crecimiento constante. Hay una frase que dice Tony Robbins que me gusta mucho que es growing and giving. Así ¿Verdad? es. Cuando damos, crecemos también Así y es. eso nos permite mantenernos contentos porque el ser humano cuando crece se siente feliz y se siente contento porque está progresando. De hecho, ayer me hicieron una entrevista y me preguntaron eso y les dije, es que no es lo que se da, es lo que se recibe. Al Increíble. final de cuentas, yo siento que soy la que más crezco. Qué bueno. Karina, ¿cómo entraste a este mundo? Cuéntanos un poco, tal vez, de cuándo empezaste a darte cuenta que querías tomar este enfoque. Vamos un poco a dónde decidiste convertirte en coach empresarial y cuándo fue ese giro específicamente a esta Bueno, relación. para explicarte eso, José, tengo que reírme un montón de años para atrás, Ok, ¿verdad? ok. Pero bueno, Tenemos te tiempo, lo tenemos cuento. tiempo. Em, Cuando yo tenía 17 años de casada, Ujú, tuve una crisis personal muy, muy grande. ujú, Digo muy, muy grande porque creo que destruí todo lo importante de mi vida. Destruí a mi familia. Mis hijos no quisieron verme por 2 años. Tenía hijos ya grandes. Yo tengo 3 hijos hombres. ujú, Ya hoy son muy grandes. ujú, En ese momento estaban en la adolescencia y decidí ahora lo veo en retrospectiva y entiendo que lo que hice fue huir de mí misma, ujú. huir de mis propias creencias y sin satisfacción de nada sobre mí, decidí huir y me fui con otra pareja, Ok, de la forma que nadie quiere hacerlo. ujú, ujú, Y fueron 7 años de una vida muy tormentosa, muy, muy llena de incertidumbre, muy sola. ujú, Mis hijos llegaron un momento que me dijeron, mami, no, no nos representas ya, no sos la mamá que queremos tener cerca. ujú, Y los dejé de ver a ellos por 2 años y 4 meses. No me contestaban ni una llamada. ujú. En el 2014, eh, con una
crisis personal y una depresión muy grande que tenía, decidí internarme en una clínica de enfermedades mentales aquí en Costa Rica, maravillosa, con un equipo médico increíble, en Heredia, y me interné por 4 meses en esa clínica y lo que les dije fue, necesito recuperar lo que yo tenía, pero no sé por dónde empezar, no sé quién soy, no Wow. me reconozco, Pero y no sé ni qué quiero. tenías la semilla de recuperarlo y sobre todo de crecer y poner tal vez esa sombra sobre la mesa y trabajar en ella, ¿verdad? Que yo siento que eso Exacto, es algo que a las personas no les gusta y a veces tenemos que ver esas partes de nosotros que no nos gustan tanto porque eso es lo que nos trae el crecimiento. así es. Ujú, Y bueno, llegué a la clínica de verdad, sin ningún norte. Me acuerdo que la primera semana me hicieron la pregunta, una trabajadora social me dijo, a dónde te ve, señor? ¿A dónde se ve, señora, dentro de un año? Y me ataqué a llorar. Le dije, ¿cómo me pregunta eso si no me veo ni mañana? ujú, No tenía ni la menor idea. Comencé a trabajar en mí y fue lo que ellos me dijeron, te vamos a recuperar a vos. claro. Lo demás no tenemos la menor idea qué va a pasar con tu vida. Ujú, Pero si vos no estás bien, nada en tu vida va a estar bien. ujú, Y le comencé a poner alma, vida y corazón a ese proceso realmente. Era la única salida que tenía, ya no había claro. nada que hacer. Entonces dije, esto lo tengo que tomar con alma, vida y corazón. Y Ujú, así comenzó a hacer. muy valiente. Cuando tenía 2 meses de estar en la clínica, los terapeutas le contaron a mis hijos que yo estaba ahí y solo mi hijo menor me quiso ir a ver. Yo le llamo el abrazo del cambio ese día. Wow. Ese es el breaking point, digamos, por decirlo Exactamente, así. ese Ujú. día mi hijo llegó a verme a la clínica, em, y tuvimos pues un momento que todavía lo recuerdo y quiero llorar porque realmente fue el momento donde yo supe que lo que yo quería era recuperar a mi familia. Wow. Ahí fue donde yo supe que quería recuperarlos. Y la palabra cómo fue la palabra que vino a mi mente. Ese mismo día, después de que mi hijo estuvo ahí, tuvimos ese encuentro, mi hijo aceptó comenzar a tener una terapia conmigo. Y en terapia con mis terapeutas, valga Ujú, la redundancia, ese ujú. mismo día, 22 profesionales de la salud mental, yo les dije esto, estoy demasiado emocionada, vino Manrique, yo sé que desde aquí yo voy a poder recuperar a mi familia. E inmediatamente me dijeron, no, Karina, no te ilusiones, esto no está cambiando nada. Tu familia se deshizo y no va a volver a ser la misma nunca más. Lo cual, José, me llevó a entender que yo traía una creencia tan limitadora desde hace muchísimos años. Y aquí me voy a ir un poco más para Increíble, por atrás. favor. En quinto grado, cuando yo estaba en quinto grado, yo moría por ser actriz. Ok, Y la qué típica interesante. pregunta de la maestra, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y yo levantaba la mano siempre decía, actriz, Wow, teacher, actriz. O sea, era mi locura. increíble. Y la maestra cuenta, y todo el mundo sabía que yo quería Ujú, ser actriz, yo bailaba, cantaba, recitaba, lo que tuviera que hacer yo lo hacía. Y la teacher cuenta que vamos a tener un momento muy importante en la escuela, que va a venir alguien importante, no sé quién era, y que vamos a hacer una obra de teatro y que todos vamos a salir. Pero acto seguido dice, menos vos, Karina. A vos después veo qué te pongo a hacer. oh, wow. Y cuando mis terapeutas en ese momento dijeron eso, vino a mi recuerdo eso. Y yo dije, aquí está, yo he vivido para servir a todos Menos a vos. menos a mí. Wow, qué A interesante. partir de ese momento de quinto grado, yo comencé a ser una persona muy distinta. Dejé de ser la extrovertida y comencé a ser una persona introvertida. Tuve una adolescencia súper difícil, Ujú, no en temas ni de alcohol, ni de droga, ni nada de eso, pero era una mujer enredada en todo, en mis relaciones, en mis amigas, en todo. Y realmente tuve una adolescencia que no la puedo recordar como algo bonito, ni claro. para mí, ni para mi familia. Ujú, ujú, Creo que di un montón de guerra a mis papás y así fue como me casé, ujú, con esa creencia de que todo el mundo tenía que surgir y todo el mundo tenía que ganar y yo estaba para servir. claro. Ese día de la obra de teatro de mis compañeros, a mí me pusieron a servir los refrescos y yo me quedé con eso. O sea, Karina, usted sirva. Fui la mamá que todo Wow. lo daba, que todo lo hacía, que
los chiquitos tenían que ser perfectos, la familia perfecta, pero que todos estuvieran bien menos yo. Qué increíble como una situación puede impactar tanto nuestra vida y por Totalmente, eso es importante siempre estar en retrospectiva total. viendo y descubriendo todo este tipo de Y ve situaciones. que yo lo veo cuando mis terapeutas me dicen eso. Antes de eso yo no tenía la menor idea, o sea, seguía perdida en Claro, mí. Y ese día fue que yo dije, estos terapeutas están siendo mi profesora de 5.º grado y esto ha sido lo que a mí me ha marcado toda mi vida de no lograr nada. ujú, Nada por mí. ujú, Había logrado una familia, pero uno no puede vivir a través de los demás. Uno tiene claro, que primero ser uno, ser ujú, feliz uno, estar bien con uno, enamorarse de nosotros mismos para poder tener una vida con los demás. No podemos dar claro. lo que no tenemos y si no estamos felices con nosotros, enamorados de nosotros, orgullosos de nosotros, eso no lo vamos a poder dar. Volvemos y lo tocamos mucho aquí en el podcast, la importancia de que somos un reflejo de nosotros mismos y que Así el es, mundo interno refleja nuestro mundo externo. Entonces nosotros somos capaces de crear nuestra propia realidad así es. y lo que creemos es lo que manifestamos ahí. Entonces, muchas gracias por ese aporte. Increíble. Bueno, entonces ahí les contesté, o sea, fue una contestación totalmente inconsciente que ahora estoy clarísima de que el inconsciente es el que nos tiene que regir, es el más consciente, es nuestro ser interno hablando. Y ¿Lo les llamaría la dije, intuición o lo llamaría? totalmente, Ujú. totalmente. Y les dije, cierto, mi familia se deshizo y no va a volver a ser la misma nunca más, va a ser mejor. Y a Qué buen partir mindset. de ahí, y a partir de ahí, cambié por completo. O sea, algo pasó en mí y esta palabra que para mí es súper importante, de ahí sale mi proceso, el factor C, es cómo. ¿Cómo puedo hacer la vida que yo quiero? ¿Cómo logro romper los paradigmas del pasado? ¿Cómo puedo perdonarme? Ujú, ¿Cómo puedo comenzar de nuevo? ujú. Y cómo es una palabra que nos da toda la creatividad que nuestra mente necesita para comenzar a generarnos. La mente es un software que nos va a dar todo lo que nosotros queramos según lo programemos. Claro. Y ahí comencé a ser súper creativa, comencé a inventar cosas, comencé a ver cómo hacía para que mis hijos, otros hijos llegaran. Claro, con respecto a situaciones que podías plantear y Exacto, cosas. Sí, es que uno se exacto. vuelve muy... Cuando uno quiere, pues esa Pues, la creatividad exactamente, empieza a exactamente. nacer y... Y era como estar Claro, dentro de una cárcel, porque ahí en la clínica no puedes tener ni el celular, ¿verdad? claro. Estás totalmente aislado del mundo, pero comencé a lograr que mis otros hijos llegaran, me comenzaran a creer. Comencé a agradecer, José, hasta lo más mínimo que tuviera. Si mis hijos me regalaban a mí 30 segundos o 2 horas de su vida, para mí era suficiente para estar agradecidísima. O sea, no pensaba en todo lo que quería, pero sobre todo pensaba en cómo podía agradecer lo que estaba teniendo. Y cuando vivimos en gratitud, yo siento que ahí es cuando realmente uno logra Así es. explotar su máximo potencial y a veces cuesta y nos cuesta a todos, ¿verdad? Yo siento que esa es una parte importante de recalcar, nos cuesta a todos, pero si nosotros logramos sacar 2, 3 minutos de nuestro día para realmente Así es. agradecer por las cosas que tenemos, nuestro camino y no solo lo bueno, sino también lo malo, Lo que al malo. fin y al cabo, como vos nos estás comentando, es lo que nos genera el crecimiento y sin Total. esas situaciones no podríamos llegar a donde queremos llegar. Así es. Ujú. Entonces, bueno, para ahí resumirte y llegar a por qué me dedico a esto, este fue un camino de 7 años, a partir de la clínica a volver a estar con mis hijos, volver a poder tener una terapia con ellos. De repente pude volver a ver a mi exmarido también Wow. y 2 años después me volví a casar con mi exmarido. Un momento increíble, me Sí, imagino. Un momento fue increíble. la verdad que todavía cuando lo pienso, no sé ni cómo lo logramos, pero lo logramos. Hicimos una terapia familiar de 2 años y terminamos los 5 de nuevo juntos. Hoy somos una familia muy distinta. Ciertamente, como me dijeron mis terapeutas, no volvimos a ser los mismos. Creo que hoy somos mejores. Hoy nos escogemos cada día y cada día queremos estar juntos. No es porque tenemos que estar juntos. Lo hacemos por decisión. Mi relación con mis hijos, nunca hubiera creído llegar a tener una relación como la que tengo hoy con ellos. Sobre todo, volver a sentir que me admiran. Es increíble. Ya voy a llorar. Son mis fans número uno y mi esposo, digamos que es de ahí el ser más incondicional que puedo tener en mi vida. O sea, yo creo que todos tenemos un ser incondicional y a veces no sabemos dónde está y yo lo tenía a la par y no lo veía Ujú. y creía que era el culpable de mis males y era todo lo contrario. Ha sido la persona que me ha impulsado, que me ha hecho crecer, que me ayuda y que hoy es
el más feliz de lo que hago, el más orgulloso y realmente pues tenemos la familia que queremos tener, no la que nos habíamos encontrado o la que nos tocó, como le digo yo a mis clientes, a nosotros no nos tocó nada, estamos por hacer todo lo que queramos. La Ujú, vida, me dices que a mí me tocó esto, no, no, no te tocó, vos la has criado de esa manera ujú. y la podemos cambiar. Por eso, José, yo no puedo decir que yo hago un coaching como tal, porque yo Claro, hago una mentoría, yo hago un es un desarrollo despertar de de conciencia. conciencia, exactamente. Ujú, Empezó por un coaching ejecutivo definitivamente, ujú, pero cuando yo comencé el coaching ejecutivo me di cuenta, y en realidad lo empiezo por un tema de que yo trabajaba en franquicias y mis clientes, casi todos los emprendimientos que se hacen franquicia son familias ujú. y todos estaban peleados o ninguno se llevaba y terminaban hasta divorciados. Y de ahí comienzo como a ver todo esto de las relaciones. Y pues yo enamorada de mi proceso de cambio, porque realmente yo no podía entender qué me había pasado a mí, decido estudiar. Mm, Y yo lo que decido es estudiar mi proceso y en ese desarrollo comienzo a ver a todos mis clientes y me comienzan a contratar gente de empresas claro. de ahí, ¿verdad? Un poco más grandes. Y los que me contratan son como los CEOs. No, no necesariamente yo paso por el Departamento de Relaciones de Recursos Humanos, Ujú. sino que realmente es el CEO, el ejecutivo, el de la junta directiva, Sí, los líderes. los líderes más altos, de más alto nivel, que tienen sus vidas personales bastante Y mal. eso creo que viene a raíz, lo vivo también, porque cuando tenemos una compañía o tenemos equipo con nosotros y tenemos personas a cargo, etcétera, a veces nos dejamos de lado un poco, ¿verdad? Así es, Y mucha de la clave está en casa. todo. ¿Cómo es mi ambiente en el Para mí, hogar? todo. Una persona no va a rendir, un colaborador, un CEO, un dueño, no va a rendir bien si su vida personal no está bien. Y su vida personal empieza por ellos Ujú, mismos o por ujú, nosotros mismos y por poder dar lo que tenemos, lo que claro. decíamos, ¿verdad? Entonces, para mí eres eso y ese es mi cliente, ahí Ujú, es donde te describo, pues, a dónde está mi cliente, que no solo son mujeres, en la mayoría son mujeres, pero sí tengo hombres claro. en el proceso. Que buscan ese éxito integral, que para mí me parece clave y la razón por la cual te tenemos en este podcast. ¿Cuál dirías vos que es la clave para tener una buena unión familiar después de todo esto que has pasado y tanto aprendizaje? Me encantaría que nos llenes de ese conocimiento porque para mí el éxito es un éxito integral. Total. Cuando nosotros podemos ser nuestra mejor versión en diferentes campos, en las finanzas, en las relaciones, en todo, ¿verdad? Ujú. Entonces me gustaría, sobre todo también poniéndome en mi posición, ¿verdad? Que voy a construir mi familia en algún punto. Ay, qué emoción. ¿Cuáles serían las claves para lograr tener un éxito familiar, una buena unión en todo aspecto? Bueno, yo siempre lo digo y desde mi historia y a mis clientes em, lo digo de esta manera. Eh, Obviamente el amor, sin amor no, nada va a existir, ¿verdad? Es el ingrediente número uno. Sin embargo, el amor no es suficiente, Claro, ¿verdad? 100%. O sea, no es suficiente y a veces Y que es una creencia que la gente dice, el amor todo lo exacto, puede, el amor ¿verdad? todo lo puede. Sí. Y de ahí no es verdad, no todo lo puede. La comunicación efectiva y afectiva para mí es uno de los conceptos que yo más manejo. O sea, tenemos que poder decir todo de la manera correcta. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a comunicarnos, pero la comunicación fluida todo el tiempo. Y a veces los papás a veces creemos, no, 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 es que al chiquito no le expliques, y nada más hay que decirle que así es y se acabó. No, o sea, hay que explicarles. No hay que darles explicaciones gigantes, no hay que decirles más de lo que necesitan, pero necesitan explicaciones. Ujú. Y la comunicación abierta, la verdad siempre es el camino más corto. De la forma correcta y bien dicha, siempre va a tener relaciones que es imposible que no sean buenas. A Wow. veces yo ahora veo, ¿verdad? Tengo muchas mamás jóvenes y que los hijos van a todo tipo de clases y todo, tienen los días ocupadísimos y ¿qué es el consejo que me das? Mis hijos también pasaron por épocas así, pero si yo me voy en retrospectiva de mi vida, creo que lo que a nosotros nos hizo poder volver a estar juntos es que pasamos mucho tiempo juntos cuando eran muy pequeños. Los hijos cuando están pequeños no necesitan aprender a leer rápido. Lo que necesitan es que los abracemos muchísimo y les Wow. demos mucho amor. Ujú, ujú.
Me llega a la cabeza un poco, digamos, a mí es una persona que me cuesta un poco comunicar y yo soy una persona muy abierta y me gusta sentarme a abrir ese espacio, pero no sé por qué no lo tengo tan natural y es algo a lo que me esfuerzo a hacer. ¿Qué tipo de cosas, por si hay alguien que nos escucha que pasa por este tipo Ujú. de cosas que le cuesta un poco comunicar? Y yo creo que la mayoría de los hombres pasamos por Sí. eso. De hecho, por eso dicen que la mayor cantidad de suicidios son de hombres, Ujú. porque también les cuesta un poco comunicar. Entonces, ¿cuáles serían prácticas, herramientas? ¿Cómo podemos desarrollar un poco más esa comunicación? La comunicación en la pareja, bueno, a mí me hace gracia porque la gente a mí me dice, es que verás que estamos discutiendo mucho. Yo les digo, "Dey, gracias a Dios, porque si no es que no se están entendiendo. O sea, la gente que no Claro. discute no tiene Y a relaciones. veces uno piensa que pelear es malo. Y muy lejos de lo malo. O sea, y no Claro. es necesariamente pelear, es que Discutir. cada uno Ujú, pueda poner su punto. Estar de acuerdo, no estar de acuerdo es maravilloso. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Es respetarnos como los seres individuales que somos. Y yo siempre les digo, no somos medias de nadie, somos dos personas completas que como estamos completas podemos dar lo mejor de cada uno y surgir juntos. ujú, ujú, Y no tenemos que estar de acuerdo en todo, tenemos que respetar esa individualidad que es la más importante para que una pareja se complemente y ujú, siga siempre juntos. O ujú. sea, a veces dicen, es que no me entiende, es que no quiere, es que no necesariamente te tiene que entender, te tiene que aceptar. Uh, Es diferente, 100%. que es totalmente diferente, ¿verdad? Ujú, ujú, Entonces, en las familias, ¿verdad? El comunicarse todo el tiempo y para mí importantísimo es los límites personales y los límites familiares. Es ujú, una de las herramientas que yo les digo, es básico. Todo tiene límites, o sea, ujú. las leyes son límites, en los juegos, en los deportes, nadie entra a jugar sin saber qué sí y qué no. Claro. Y la vida y las relaciones es eso. Entonces, ¿por qué nos da miedo? Al final, ¿cuál es la definición más sencilla de límites? Paz. ¡Wow! Increíble Es esa frase, paz. comunidad. Yo creo que hay que escribirla porque creo que cuando tenemos nuestros límites establecidos, ahí es donde encontramos realmente nuestra propia esencia, ¿verdad? Porque no nos dejamos llevar por ciertas cosas, no nos molestan tanto las cosas porque estamos aprendiendo a poner límites. Exacto. Y cuando vos estás en una relación, y lo que hablábamos del amor, el amor no es el ingrediente, es el ingrediente principal, pero no es el único. La paz sí es indispensable. O sea, Claro. el sentimiento más importante del ser humano es la paz, al final de cuentas. ¿Qué prácticas puede tener una pareja para tener una mejor convivencia que esté llevándolos a ese resultado que es obtener la paz en casa? O sea, que aparte de comunicar, ¿tienes algunos otros aspectos importantes que puedan mejorar la convivencia en el hogar? La comunicación, o Va a ser sea, la es que primera y la yo clave y cuando comienzo un fundamental. proceso de parejas, Súper. les digo, vamos a ver tres cosas, comunicación, comunicación y comunicación, Wow, porque ok. desgraciadamente no Increíble. lo hacemos. O sea, creemos que simplemente volvernos a ver, ya nos comunicamos. Y sí, todo comunica, pero necesitamos hablarlo, Ujú, decirlo, lo que siento, lo que necesito, lo que quiero, hacia dónde vamos, hacia dónde voy personalmente, ujú, cómo le comunico a mi pareja lo que yo quiero lograr. claro. Cuando yo comencé este proceso, me acuerdo que se lo dije a mi esposo y mi esposo de redes no sabe nada. Y no entiende ni quiere entender tampoco. Él se quedó en Facebook, Te felicito digamos. por haberte adaptado a este nuevo mundo digital y estar Gracias, creciendo gracias. Me tu negocio a cuesta. partir de ahí. Es un reto, para mi edad es un reto, créeme, pero ahí voy. Mi CEO tiene 28 años. Este, Ok. y, mm, y mi esposo, yo se lo expliqué y me dijo, no entendí nada de lo que me dijiste, pero confío en vos y te voy a apoyar. Y no es necesario entender. Lo importante es, te voy a apoyar. O Ujú, sea, y me vas contando. Y claro, ahora, pues ya que el negocio se ha hecho más grande y claro. todo, pues de todo pregunta y de todo quiere estar enterado. Y aunque no entiende mucho, pero ahí está. Y yo Ujú, creo que ahí está la base de que nos dejemos ser cada uno y que juntos también tengamos un proyecto de vida súper importante que queremos. Y ujú. de ahí, pues hay que plantearlo, hay que hablarlo. Em, Cuando las parejas que en una semana no han hablado algo importante sobre ellos, ya no está bien. ¿Y O sea, crees que uno debería poner esos espacios fijos en esa semana? Casi que, o sea, ¿cómo podemos plantear esos espacios de vulnerabilidad? Le podría llamar yo como para conversar y comunicar un poco. ¿Crees que
Puede ser a través de una cena o tal día hacer, ya como tenerlo establecido. ¿Cómo podemos mejorar esas prácticas? También Para para mí, aprender yo. personalmente, yo encuentro que eso es maravilloso, sí. Perfecto. Que es, hay gente que dice que no, que es entrar en una rutina y que lo que está muy establecido no sirve. Para mí son hábitos saludables. Yo lo comparo igual que ir al gimnasio, igual que la salud, igual que la comida saludable, es meditar, yoga, conversar con tu pareja y conversar con tus hijos cuando vengan los hijos. O Ujú. sea, por lo menos en nuestra casa nosotros tenemos una vez a la semana en que estamos todos y conversamos las cosas que cada uno está haciendo en sus trabajos, Es increíble cómo cuando, ¿verdad? La familia ya va creciendo, cómo nos podemos aconsejar unos a otros. Yo no desaprovecho una cena familiar para hacer algo diferente. Por ejemplo, Ujú. les pongo una pregunta a cada uno o Wow. algo que tengamos que contestar o que el que esté al lado tenga que darle 3 cualidades al otro. Tengo como muchas herramientas Sí, como para dinámicas. Qué dinámicas interesante. para que la familia realmente comience a tener temas, porque a veces me dicen es que no tenemos de qué hablar y yo digo, Dios mío, pero si es que los temas nunca se van a acabar si realmente tenés una buena Y hay comunicación, veces ¿verdad? que las familias se sientan a cenar y prenden la televisión. Entonces lo que hacen es O el comer viendo la celular, televisión o cada el uno, celular. ¿verdad? Nosotros tenemos una cajita ahí donde guardamos el celular y siempre tenemos una dinámica o preguntas o algo bonito que le tenemos que decir al de la izquierda o al de la derecha o al del frente, pero algo hacemos que haga yo lo llamo así se lo digo a mis clientes, las pequeñas grandes cosas de la vida son las que hacen la vida. Y a Wow. veces creemos que las cosas tienen que ser unos retos enormes y todo. Es simplemente el reto de que un hermano le tenga que decir a otro hermano, mae, yo te admiro por estas 3 cosas. Wow, sí. O sea, ya los hizo diferentes. Claro. Y de algo que me siento sumamente orgullosa es de la hermandad que tienen mis hijos. O sea, yo creo que mis hijos, entre ellos, nos pueden hasta dejar a mi esposo y a mí. Y Ah, ellos, entre ellos 3, son 3 almas absolutamente gemelas que han aprendido a quererse de una manera increíble y creo que eso mucho ha sido a base ujú. de lo que se ha dado. Aún con esta crisis de 7 años, que créeme, José, fue terrible. Nosotros pasamos por juicios, hasta por juicios penales Ujú. con esta crisis, a donde estuvimos involucrados todos de alguna manera y poder haber salido de eso, creo que solo por el amor y la comunicación que hemos tenido, lo hemos logrado. Qué gran aprendizaje y sobre todo como lo que más me sorprende es como realmente lo que uno quiere lograr lo puede lograr. Así es. Y a veces creemos que, o sea, siempre lo podemos lograr, pero hay que poner trabajo. Y yo creo que una relación para que funcione y prospere tiene que tener trabajo. O sea, Sí. tiene que Es que la uno, gente dice, es que nos amamos. Y sí, qué chiva, maravilloso. Es lo primero que tiene que existir. Sin eso no existe. Pero hay que trabajar demasiado para que funcione de la forma que es. Y que es. es un trabajo hormiga todos los días, todos los días. ¿Podrías ejemplificarnos un poco más de prácticas que tal vez son erróneas que hacen las parejas, que más bien los separan un poco más de lograr esa mejor versión? Tal vez si tienes algo que aportarnos por ahí, no sé, como tal vez cuando nos vamos a acostar, ambos agarran el teléfono, o sea, ¿qué cosas tal vez, unas 3 puntuales, que tal vez hacemos que nos separan más bien de nuestra pareja a más bien unirnos? No sé si tienes por ahí algo que aportarnos. Sí, bueno, para mí primero es no dejar que la otra persona sea lo que quiere ser. Ok. O sea, muchas veces, ¿verdad? No sé, la mujer quiere salir a correr todos los días a las 6 de la mañana, el otro le dice, pero es que ya no estamos desayunando juntos. Lejos de ver que no estamos desayunando juntos, es que ella está realizada Es haciendo que lo que está estas haciendo. cosas Sí, hacen la diferencia. las pequeñas, grandes cosas. Por eso. Entonces, lejos de hacer el reclamo es, me encanta que salgas a correr, ¿en qué momento nos podemos ver juntos? Y juntos podemos llegar al cómo hacemos para que vos hagas lo que querés hacer y te realices, porque en tu realización está la mía también, Wow. pero cómo podemos encontrar ese espacio que no nos falte. Porque es cierto, el desayuno puede ser tan importante como la corrida. Ninguna de las dos hay que quitarlas. Hay que entender cómo lo podemos hacer que sean las dos cosas las que existan. De ahí, el muy trillado ejemplo de no irse enojados en la noche, creo que es trillado, pero es totalmente cierto. O sea, necesitamos no acostarnos enojados. Y para mí una cosa básica es siempre despedirnos. O sea, conozco, 100%. conozco gente que no se ha despedido y no se volvieron a ver. Por Wow, alguna qué fuerte. razón, después de eso algo pasa y no se vuelven a ver y creo que es algo muy importante de nunca hacer. O sea, aunque estemos medio Ujú, resentidos, ujú.
despidámonos. Ujú. Es importante. Wow, qué montón de aprendizaje nos das, Karina, sobre todo para lograr construir una relación exitosa, que es en mi lado uno de las metas que tengo de vida, que en realidad quiero lograr tener una familia que perdure y sea amorosa, etcétera. Con el tema de los hijos, ¿cómo podemos ser bueno, en mi caso, que sería papá, cómo podemos ser una figura paterna que realmente apoya a sus hijos? ¿Qué prácticas, qué hábitos podemos tener para estar ahí para ellos? Creo que lo más importante, José, es en los primeros años de vida, como te dije, querer. O sea, amor, amor, amor. Los hijos necesitan amor. Eso es una personalidad que va a surgir segura de sí misma. Cuando nosotros no nos sentimos, no, nos sentimos inseguros es que de alguna manera no nos abrazaron suficiente, no nos dijeron qué Wow. tan importantes éramos. Y ahí comienzan las heridas de la infancia, son las que al final Es que nos marcan. nos marcan, porque al final de cuentas vos estás adulto y algo te pasa y reaccionas de una forma que a veces hasta uno mismo dice, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué me puse de esa manera? Parezco un chiquito. Y es que eso es el chiquito José pegando gritos, no es José adulto el que estaba ahí en esa situación. Nuestro niño sigue estando vivo dentro de nosotros si no sanamos esas heridas. Y como padres tratar de que esas heridas pues no sucedan, ¿verdad? Que es Claro. lo que más podemos enfocarnos en que los niños tengan cuando están pequeños. Y la comunicación, o sea, yo insisto en que la comunicación es básica, todo comunica, el abrazo está comunicando amor, seguridad, pero la palabra va a comunicar cómo es la mejor forma de ser y cómo podemos irles creando a los hijos ese desarrollo de conciencia Ujú, desde ujú. una temprana edad. Eso sería lo más importante cuando están chiquititos. Increíble, qué montón de aprendizaje me llevo y sobre todo porque creo que son cosas que no nos enseñan, No ¿verdad? nos enseñan, así es. Así como no nos enseñan de finanzas, tampoco nos enseñan de relaciones. Tristemente, ¿verdad? Porque vamos a la Tristemente. escuela por tantos años y no nos enseñan este tipo de cosas. Yo siempre digo que si yo fuera presidenta de la República, lo primero que pongo antes de que les den la cédula es un proceso de desarrollo personal. Creo que es demasiado importante para escoger carrera, para escoger pareja. De las cosas más importantes que tenemos que escoger en la vida, lo tenemos que escoger entre los 18 y los 22, Ujú, digamos. Y no estamos preparados en el desarrollo humano para hacerlo. ujú, Entonces, desde ahí, pues ya comenzamos mal. ujú, Ahora tengo la oportunidad ahora de trabajar con los mismos terapeutas que ujú. yo me crecí, ¿verdad? Increíble, me imagino la reacción de ellos Sí, cuando te juntaste y les contaste que tu familia se había sí, sí, recuperado. fue muy simpático, pero un gran apoyo y respeto y admiración mutua, ¿verdad? 100%. Ahora, pues trabajo mucho con ellos también, ellos me llaman mucho para ayudar con pacientes de la clínica y es muy bonito ver cómo personas jóvenes también están comenzando, pero solo porque tuvieron una crisis, comenzando a crear un desarrollo de conciencia. Sí. Y entonces sí es donde sabemos que solo en las crisis es donde más crecemos. Ujú, ujú. Pero bueno, también podemos evitar la crisis y tener niños más ¿Verdad? sanos para Claro. que lleguen a una sociedad mucho mejor No tenemos que formados. basar nuestro crecimiento en el sufrimiento. ¿Verdad? O Exactamente, sea, en realidad podemos evitar muchas situaciones. así es. Me dejaste ahí pensando el tema del niño interno, que muchas de las situaciones y problemas con nuestra pareja y en general patrones limitantes vienen de nuestro niño Del niño interno, de interno. cosas que pasaron por ahí. Vos llevaste un proceso en donde descubriste esta situación en quinto grado. ¿Qué prácticas podemos también? Porque la idea de este podcast es que lo escuchen, salgan con todo el valor posible para que puedan poner en práctica. Entonces, ¿qué puedo hacer para sanar mi niño interno, para descubrir esas situaciones? Yo sé que obviamente es un proceso, pero Ujú. ¿por dónde empiezo? Si quisiera detectar y quisiera Definitiva, comenzar. yo creo que la forma de detectar que nosotros tenemos un niño interno, muchas veces está, un niño interno Dolido, sí. dolido, perdón, muchas veces están las relaciones que tenemos, Ok. Ahí va definitivamente. a ser la primera Ahí alerta va de a que ser hay la algo. primera alerta. Cuando vos Perfecto. no estás bien en una relación, y no solo de pareja, sino que a veces son relaciones con el grupo social que tenés, con tus amigas, con tus amigos, tenés que comenzar a ponerle cuidado a qué es lo que está pasando dentro de mí. Cuando tenés esos sentimientos que no te gustan, que uno lucha con ellos, que decís, Ujú, pucha, me da envidia, pero no me debería de dar, ujú, me da cólera, pero no me debería de dar, ujú, ¿verdad? ujú. Ese tipo de detalles hay que comenzarles a poner Atención. atención de qué es lo que está pasando. Muchas veces nosotros enganchamos con personas en determinado momento de nuestra vida porque en ese momento nos hacía falta algo. Claro.
muchas veces ese algo es una herida de nuestro pasado. Wow. Pero cuando comenzamos a desarrollar esa relación, nos damos cuenta que no era la persona con la que queremos estar, ya Por sea, supuesto. Por y vos supuesto. decís, pero ¿por qué yo me hice amiga de esta mujer? ¿O por qué me enganché con esta persona? Ujú. Pero ya hay emociones de por medio, y cuando hay emociones es más difícil dejar a esa relación, ¿verdad? Ujú. Entonces, son cuando se convierten en esas relaciones altamente tóxicas, pero que no Claro, podemos dejar, ¿verdad? claro. Entonces, ver esos detonantes, y de ahí, y no puedo dejar de recomendar un proceso de desarrollo personal, y 100%. no digo que conmigo, pero sí hacer un proceso de desarrollo personal es la base fundamental para autoconocernos, autodesarrollarnos, la reflexión interna, la autoevaluación es sumamente importante. Y yo digo que eso es una cosa que tenemos que hacer constantemente. O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo hago de la forma que hago? ¿Qué me está moviendo a hacer eso? Ujú. Y ahí es donde nosotros podemos llegar a ver si lo estamos haciendo porque somos personas sanas y si realmente lo quiero hacer, o porque hay algo adentro mío que me está bloqueando y que no Claro. me gusta. Claro, es que a veces pasan situaciones que por A o por B nos detonan de alguna manera, ¿verdad? Y nos hacen reaccionar en cierto sentido, pero yo siento que pocas veces nos sentamos a analizar qué fue lo que acaba de pasar y por qué Exactamente, realmente reaccioné así. O exactamente. sea, de dónde viene esta emoción? ¿De dónde viene esto que tenía ahí guardado? ¿Por qué me frustro Porque, tanto ante claro, situaciones? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué me descontrolo emocionalmente? A mí hay clientes que me dicen, es que me dicen X cosa y me descontrolo. claro. Y hay una palabra en esa X cosa que es lo que detonó al niño, y Ujú. es el niño el que salta, y el niño malcriado y el niño furioso el que está reaccionando, y no es el adulto. Claro. Entonces sí, pues ahí se pueden ir viendo como detonantes en nuestra personalidad donde vamos viendo a ese niño interno. Karina, qué montón de valor nos diste el día de hoy. La verdad es que, bueno, estas conversaciones nos ayudan no solamente a hacer reflexión interna y también a detectar cosas por mejorar. Y creo que hoy pudimos dar todas esas herramientas para que las personas por lo menos tengan un poco de conciencia en qué puede haber por ahí que tengo que mejorar y ya después tomar ese paso con valentía de hacer su proceso para ir mejorando. Siempre nos gusta cerrar el podcast con un aprendizaje o una lección que le darías a una persona que está buscando construir su sueño, construir sus objetivos, alcanzar sus metas. ¿Cuál sería ese aprendizaje que les darías a ellos? Definitivamente el miedo. El miedo es algo que nunca vamos a dejar de tener. El autocrítico es miedo, el autosabotaje es miedo, y es actuar con miedo, pero hacerlo. Con Y miedo, sin ese, miedo, pero hágalo. pero hágalo, exactamente. A mí, siempre les digo, me encantaría decirte que hay una pastillita que yo te voy a recetar, te la vas a tomar y vas a hacer todo sin miedo, pero no existe. Ujú. Así que por favor, hay que lanzarse, hay que hacerlo, porque detrás del miedo está la vida del éxito, de todas las posibilidades y todo lo que queremos, pero hay que hacerlo con miedo. Muchísimas gracias, Karina. Qué buena conversación, muchísimo valor y esperamos tenerte pronto con nosotros. Con todo gusto, José, a vos, muchísimas gracias por haberme invitado. Pura vida. Nos vemos pronto. Nos vemos.